porque hay vida y esto es Dios. Amén. Lo invisible a lo visible. Amén. Entonces dijimos, hermanos, que necesitamos comer mucha Biblia, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el estudiar la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios? El Señor dijo, si ustedes están atentos a mi palabra tiene el poder de entrar y producir cosas que humanamente no son entendibles. ¿Me entiendes? Porque no entendemos cómo un hombre de 80 años puede nacer de nuevo. Entonces le dijeron, pero ¿cómo puedo nacer siendo de 80 años? Imposible para el hombre. Imposible, ¿verdad? Pero Jesús dijo, es por causa de la vida de Dios que un hombre de 80 años puede nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quieres y tú oyes su sonido. Pero escúchame, tú no entiendes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Inexplicable es la obra de Dios. Inentendible muchas veces. Pero yo no entiendo, dijo aquel ciego, se acuerda de nacimiento, pero ¿qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? Y él dijo, no sé quién es, yo no sé quién es ese hombre. Lo único que yo sé es que ese hombre me tocó los ojos y yo vi. Hay cosas que tú no entiendes. Y hay cosas que a nosotros nos parece muy difícil. Y hay cosas que no sabemos cómo van a pasar. Y hay cosas en mi vida, hábitos en mi vida, comportamientos en mi vida, actitudes en mi vida, que no sé cómo van a cambiar. Y me pregunto 1 y 2000 veces, Señor, ¿cómo? Pero la obra de Dios es inexplicable, es inentendible. Pero así como tú no entiendes, escucha bien. Escucha bien. Tú no entiendes cómo un árbol de 10 metros está en una semilla de 5 centímetros. Y así como tú no lo entiendes, escucha lo que dice Dios. Eso que a ti te parece imposible, eso que tú no entiendes, eso que te parece que no tiene solución, eso que parece que no sabes cómo hacerlo, dice Dios, para mí es posible. Porque tú entierras la semilla y la semilla se tiene que romper dentro de la tierra. Y la semilla tiene que ablandarse dentro de la tierra. Y la semilla tiene que partirse dentro de la tierra para que la vida de Dios salga de ese lugar. Y un día, cuando tú menos lo pienses, un día, cuando menos lo esperes, un día que usted comienza a ver ¿sí? Y usted dice, no sé, pero parece que algo está pasando. ¿Y qué está viendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que vemos? Un día inexplicable, inentendible. Pero algo pasa, porque el Dios a quien servimos tiene poder y tiene vida. Amén. Dios es poderoso. Por eso fue que Jesús te dice, por eso fue que Jesús dijo,
No te turbes, no tengas miedo. Si no hubiese sido así, yo se los hubiese dicho a ustedes para que ustedes no pierdan el tiempo. Pero escuchen que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y si no fuese así, yo se los hubiese dicho a ustedes. Amén. Entonces nosotros necesitamos tener aptitud para recibir la palabra del Señor. Una actitud en nuestros corazones, porque la palabra implantada, el corazón, es la que puede salvar nuestras vidas. Porque yo necesito que esa semilla sea plantada dentro de mi corazón para que el poder de la palabra de Dios salga dentro de mí y se libere. Entonces yo necesito es conocimiento. Por eso es tan importante el estudiar la palabra. Amén. Entonces, hermano, escuche bien. Nosotros estamos en enero, ¿verdad? Y va a comenzar el año. Y decimos que este año va a ser un año donde vamos a tener empresas. Y decimos, amén, ¿verdad? Y cuando nos ponemos así, y el Señor nos hará poderosos, amén, y seremos profesionales, y decimos, y la iglesia se duplicará, y decimos, wow, muchas cosas, ¿verdad? Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Y usted tiene fe, ¿verdad? Pero ¿se acuerda lo que dijo Santiago? Y es lo malo de la película, porque verdad que es bonito es gritar amén, ¿sí? Y cuando uno empieza, anda, y el Señor te levantará, amén, el Señor te hará profesional, amén, y el Señor nos dará las naciones, amén, y Venezuela será para Cristo, amén, y la iglesia se llenará, amén, y yo voy a tener una, no, sino 3 casas, yo digo amén, y Dios me dará el coche que quiero, amén. Y eso es fe. Y en esta mañana quiero hablar, ¿verdad? Sobre ese versículo que dice la palabra, el que sabe hacer el bien y no lo hace, el que sabe hacer el bien y no lo hace, la primera parte qué lindo, ¿verdad? Pero Santiago dijo, oh, hombre, yo quiero que tú sepas una cosa. El hombre que toma la palabra de Dios y la escudriña atentamente y se deleita en la palabra de Dios, va a ser prosperado. Pero dice que es el hacedor de la palabra y no solamente el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra, el que recibe prosperidad. Y entonces, hermanos, ahí es donde la cosa se va poniendo un poco más sabrosa, ¿verdad? Porque la fe sin obras, oh. ¿Ah? Wow. Entonces, ¿de qué depende que Venezuela sea de Cristo? ¿De la fe o de la fe que obra por el amor? Entonces, si yo tengo fe que Venezuela es para Cristo, pero no tengo obra, ¿qué pasa con esa fe?
Si tú crees que Dios te va a hacer el mejor profesional de la universidad, eso es una fe maravillosa. ¿Qué le falta a la fe? Porque la fe se perfecciona en la obra. Entonces, si tú tienes la fe, esa fe, entiéndame por favor y no me malinterprete, tu fe te va a servir para muy poco. Porque la fe que Dios te da a ti es una fe que te impulsa a tomar aquello que te ha dado. Y entonces, ¿de qué depende de que esta iglesia se duplique? Mi pregunta es, ¿usted cree? Y vuelvo y le digo otra vez, no me malinterprete. ¿Usted cree que esta iglesia se va a duplicar porque hagamos todos los sábados ayuno? ¿Ah? ¿O porque hagamos vigilia? ¿El ayuno para qué es? ¿Y la vigilia para qué es? Por eso es que es necesario venir a las clases de la palabra, porque el conocimiento es muy importante. Yo he conocido hermanos que han orado y ayunado mucho por trabajo y después vienen llorando que casi se van a volver ateos porque me dicen, hermana, oro, pero no encuentro trabajo, no hay nada. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué le digo yo? Ah, bueno, muy fácil. Usted métase en oración, agarre esos cielos, estremezca a los cielos, traspase los cielos con la palabra de fe y usted agarre esa calle y vaya a tocar puertas y a decir, aquí estoy, pruébeme, usted déjeme entrar. Usted agarre y haga unos 100 currículos y llene toda esta ciudad de currículos y empiece a orar. Y empiece a orar. Porque todo lo que pise la planta de los pies, ¿ah? Pero no haga como hizo un hermano que una vez me hasta pasé vergüenza, porque yo fui con él a un concesionario de vehículos y había una camioneta y el hermano se metió y yo, porque yo estaba apenada y yo le digo, ¿qué hace? Y dice, porque todo lo que pise la planta de mis pies. Y yo digo, oye, ¿sí? Y yo tenía vergüenza porque imagínense, ¿me entienden? Esas locuras las entendemos nosotros, pero los demás no. Y yo andaba con él. Y como le digo que no, ¿verdad? Y me parece fabuloso. Pero entonces, ¿qué hacemos? Así que él pisó esa camioneta, así. Pero todavía no tiene la camioneta, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que yo digo, Señor, ya va, que a veces no entiendo, ¿verdad? ¿Ah? No entiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh, hombre, ¿quieres saber esto? Que la fe sin obras no sirve. Y que la fe se perfecciona por la obra. Por eso es que el Señor dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado pecado. Por eso es que la bendición de Dios, según Deuteronomio, en el capítulo 28, dice, si tú oyeras atentamente a mi voz, escúcheme, si tú oyeras atentamente a mi voz, te dice Dios, y tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, entonces tú serás bendecido, ¿verdad que sí?
Serás bendecido en tu cama, al salir, al entrar, al ir, el fruto de tus manos, todo será bendecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué la obediencia trae esa bendición? Pero si tú no oyes para hacer atentamente, y cuando la Biblia habla de oír y deleitarse en la palabra de Dios, significa en cumplir la palabra de Dios. Porque si yo le pongo a usted un plato de espagueti y yo le digo, deleítate con este plato, y usted agarra el plato, ¿verdad? Y el plato está allí, y usted lo mira, y tiene el plato allí con esta salsa, ¿verdad? Que se le hace a uno la boca agua, ¿verdad? Pero no se está deleitando en el plato, ¿verdad que no? ¿Cuándo usted se deleita? Ayer hice una sopita que parecía increíble. Yo tomaba la sopita y decía, sabía cielo, ¿verdad? Usted no se ha tomado una sopa que usted diga, esto sabe a gloria, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Y esta comida, qué rica, me quedó. Entonces eso es deleitarse. Deleitarse en la palabra de Dios significa comer la palabra de Dios. Y entonces dice el Señor, cuando tú hagas eso, tú vas a hacer prosperar tu camino. Y Dios te dice, todo te saldrá bien por causa de la obediencia. Amén. La desobediencia trae la desgracia, lógico. Yo le voy a poner el ejemplo que siempre doy, porque para mí eso fue tan... Yo digo que no hay desgracia más grande en la vida, como dice Salomón, a quien Dios le da riqueza y no le da el poder para disfrutar de ella. Dijo Salomón. Pero yo digo que no hay desgracia más grande que aquel que enseña a otros a prosperar y él vive en miseria. ¿Sí? Y yo siempre, ¿se acuerda? Ya esto se lo he dicho como 5 veces, pero nunca se me va a olvidar, usted sabe, el médico que era dietista, y yo fui a ese médico, y cuando lo vi era así. Y yo dije, no, pero ¿qué me va a hacer este hombre? Por favor. ¿Sí? Y tuve una actitud, una mala actitud, ¿verdad? Si yo pesaba como 100, que él pesaba como 150, y le digo, no, pero qué esperanza. Eso me desanimó toda. Y la mente me decía, pero ¿qué me puede dar este hombre a mí cuando este es un gordo así? Y tuve una lucha como de media hora, casi me salía, hacía regañadientas. Hasta que entendí, y eso fue por una palabra de Dios, mucho después, porque no creía que lo entendí allí, me fui de allí y fui como 3 veces y no pude seguir más porque el hombre me bloqueaba mentalmente. De verdad se lo digo. Pero con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo vino una palabra de Dios a mi corazón, porque cuando alguien se para aquí, la actitud allá es muy tremenda, ¿verdad? Si usted es medio así, dice, pero una mujer predicando, ¿qué me puede enseñar esta? ¿Sí? Y si ve predicando a un hermano y dice, pero ese hermano me debe a mí 1.000.000 de bolívares, 1.000 bolívares. ¿Y qué me va a enseñar este? ¿Sí o no? Ah, por eso es que la gente que viene de lejos, usted cómo recibe esa palabra, ¿verdad? Y llora y gime y todo, pues no lo conoce. Entonces decimos aquí, viene un predicador que es usado en el poder de la palabra y usted se prepara y dice, y viene. Pero nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces eso bloquea a uno y por eso es el peligro cuando usted está allí.
Entonces yo tenía ciertos bloqueos con algunas personas que enseñaban. Yo decía, pero... Hasta que un día vino Dios y me dijo, ¿sabes qué? Oye y aprende lo que dice, porque no hay desgracia más grande que el que enseña la vida y muere. Y ahí fue que entendí y me vino el hombre del gordito aquel y dijo, ¿te acuerdas? Si tú no hubieses mirado la gordura, si no hubieses aprovechado el conocimiento que él sí tenía, yo hubiese estado delgada y él hubiese estado gordo. Y eso sí es una desgracia, ¿o no? ¿Ah? ¿O no? Dígame usted si eso no es una desgracia. ¿Ah? Que el que tiene el conocimiento y me enseñó a mí a tener una salud, él muera con diabetes o con eso. ¿Y sabe por qué? Tenía el conocimiento, pero no tenía. ¿Y quieres tú saber, hombre, que la fe sin obras es muerta? El conocimiento, si no se ejercita, por lo menos para ti, está muerto. Bendecirás a muchos, eso sí. Porque el conocimiento que la persona te entrega, si cae en una buena tierra, producirá frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, cuando Dios habla de la bendición de su palabra, es porque Dios tiene el conocimiento. Dios nos hizo. Nosotros somos imagen del Dios Altísimo y nadie sabe mejor que Él lo que tú y yo necesitamos para crecer. Entonces, cuando tú obedeces, cuando Dios pide que tú le obedezcas, ¿sabes? No es como esas ideas que a veces, yo creo que a veces tenemos esas ideas como, ay, tengo que hacer lo que Dios dice porque si no me castiga. No, el castigo no es ese. No, el castigo lo trae la desobediencia porque tú no estás haciendo lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Entiende ahora? Le es contado por pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Por eso es que el Espíritu de Dios, cuando viene a una persona, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, escúchame, tiene que ser moldeado tu carácter. Porque dice el Señor que el fruto del Espíritu es templanza, es mansedumbre, es paciencia. El apóstol dijo, Dios a través del Espíritu Santo no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder y dominio propio. Entonces, necesitamos venir a la obediencia de la palabra de Dios y venir a la obediencia del buen conocimiento. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A veces, hermano, le digo que a veces no es fácil hacer lo bueno. Y yo le voy a contar para ya ir finalizando. Hace como unos años atrás, le voy a contar esto a modo de testimonio. Hace unos años atrás, yo entré en un estado sedentario tan bárbaro que si me decía usted que que la acompañara a caminar hasta la esquina, era como si me sacara la abuela, más que la mamá, creo. ¡Oh, qué molestia me daba a mí! Vamos a hacer esto, ¡oh, vamos a hacer aquello! Y entonces tenía Ángela, llévame al administrativo. Sí, te dejo en esta esquina. Ángela, por favor, le decía yo, que dé la vuelta y me deje frente a la puerta. Y por eso hasta discutía. Yo me sentaba
yo me sentaba y usted sabe, a veces uno pone el pie así y no pasaban 10 minutos y yo sentía que el pie se había adormecido. Y yo empecé a sentir cosas muy extrañas en mi cuerpo. Pero yo sabía que tenía, entonces mi hermana y Ángela me decía, Arlene, ¿qué tienes que hacer? Tú no ves cómo estás, que estás postrada, que estás irrecuperable. Arlene, por favor, muévete, haz algo. Y yo hasta me molestaba, sí, yo sé, voy al gimnasio, yo sé que voy al gimnasio, tranquila que voy al gimnasio, ok. Pero no pasaba nada, no había cambios de actitud. Hermano, me tocó que viajar a España. Y en España estaba en lo mismo. Pero pasó algo que, que fue sorprendente. Y yo a la final deduje, misteriosamente, fuimos a Ángel y yo a España. Y en esos días que estábamos allí, yo no sé cómo Ángela con otra amiga hicieron y me buscaron que yo me fuera a Inglaterra. Y que para aprender inglés. Pero ese viaje en 3 días lo armaron, yo no supe cómo era eso. Y yo dije, esto es de Dios, definitivamente, porque estas mujeres, cómo me encontraron, un viaje y un curso, era ya con una fundación donde trabaja mi amiga de drogadictos. Entonces me dijeron, nada, tú te vas allá a la fundación, que ya hablé, y los hermanos perfectos dijeron, oye, sí, que se venga esa hermana. Yo dije, no, esto es tuyo, pero qué extraño, Dios. Hermano, yo tenía que salir a China, fue cuando el huracán, el volcán, ¿se acuerda? Que paralizó los viajes. Y me quedé varada en el aeropuerto de España 2 días sin poder viajar a China. Y de ahí salí para Inglaterra. Cuando yo llegué a Inglaterra me llevaron a una casa que tenía como 3 pisos. Son una quinta hermosísima, con 10 chicas recuperadas, que estaban recuperando. Y pues yo me metí en eso, hermano, y yo parecía otra recuperada allí. Pero eso no era lo chistoso del asunto. Lo chistoso del asunto es que eso parecía un régimen militar, un campo de concentración, se le quedaba corto. ¿Me entiendes? Yo no me podía dormir sino a las 10 de la noche porque las chicas recuperadas hay que acompañarlas. Ah, ok. Y yo iba a aprender inglés, no me dejaban ni estudiar inglés. A las 9 tenía que salir y estaba en Nottingham. Y eso es un pueblo y hay unas casas hermosas, pero todas son así como en colinas. Bello. Hermano, a las 9 me sacaban a mí con el grupo de las recuperadas. Así que yo tenía que caminar 3 horas dando volante. Volante. En una casa gigante que era por el buzón y con cuidado porque habían perros que si metían mucho la mano, hasta me mordían. A las 9, a las 11 tocaba el té que toman los de Inglaterra. Y descansábamos en un parque, no crea que nos íbamos a la casa, no, en un parque descansábamos. Y a la 1 comenzamos otra vez el buzoneo ese, ¿sí? Promocionando la casa para los que tenían necesidad, buzoneando hasta las 4 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde regresábamos a las 5 a la casa. Pero cuando regresaba a las 5 no crea que era descansar, no. A una le tocaba lavar esto, aquello, la buceta esa donde íbamos. Dios mío, no me podía sentar porque sentarse no podía tampoco. Tenía que buscar algo que hacer. ¿Entiende, hermana? Así que usted se imaginará que el primer día en el estado como yo estaba, usted se imaginará cómo yo subía las escaleras, ¿verdad? Porque a mí me parecían 8 pisos, pero en realidad eran 2 pisos. Pero para mí eran como 16, eso era un rascacielos. Entonces llegó el momento, mire, que yo caminaba. Las escaleras, me dolía todo esto porque las rodillas no me daban. Nada me daban. ¿Me entiendes? Y había un cuartico en la casa, que era el cuartico de oración, entonces yo me metía al cuartico de oración a llorar, decía, Dios mío, ¿por qué me hiciste? Y las hermanas que con ninguna me entendían, porque era en inglés, las hermanas lo único que me iban y me oían
estaban preocupadas, creían que me sentía mal, entonces yo no tenía seguro y me daban, yo le decía que no podía y cuando yo me iba caminando así, me metían 3 pastillas en la mañana, 3 a la hora, 3 a la 1, para calmarme el dolor como fuera, pero no podía parar de dejarlo. ¿Me entiende? Hermano, usted no va a creer, en la noche cuando me acosté, me dieron taquicardias, me acalambró el cuerpo, yo no sé cuántas cosas me pasaron. Y ahí fue que yo comprendí que yo necesitaba ir a ese campo de concentración porque por las buenas yo no iba a hacer ejercicio. Entonces entendí que Dios no me había llevado a aprender inglés, lo que me había llevado era a salvarme la vida. ¿Me entiendes? Yo llegué a un momento que dije, oye Dios, aquí me muero yo esta noche, de verdad. Y yo decía, acostada, porque tenía una litera que ni me podía mover mucho, porque, ¿me entiendes? Y yo decía, Dios mío, venir a morir aquí tan lejos de mi familia. Sí, y la gente cree chiste, pero es verdad. Yo decía, lo único que los pies, aunque sea, me lo corten y lo manden. Porque como había gastado tanto dinero en esos pies míos, no se oye, perdón. Sí, usted se ríe, pero ahorita se ríe. Hermana, y yo me despedí como 3 noches. Yo creí que esa era mi última noche y me iba a morir. Como a los 5 o 6 días empezó a llover. Y yo dije, oh, Dios mío, esta es mi aflicción. Porque yo pensé que cuando iba a llover, wow, este día, sí, y usted sabe, en Inglaterra ese frío y yo estaba así media contenta cuando veo que la líder llega a mi cuarto y me entrega un impermeable. Un impermeable y unas cosas y hasta unas. Allá hay botas si necesita. Y dije, no puede ser, no puede ser. Hermano, ese día, y lo peor era eso, esos buzones así estaba yo, para que no se me mojaran, buzoneando con esa lluvia. Entonces, claro, ellas fueron grandes personas, ellas se paraban a esperarme que yo llegara. ¿Me entiendes? Y lo peor es que no me gustaba que me esperaran mucho porque yo decía que se adelanten, porque si la casa es muy amplia, yo espero que no estén y yo sigo. ¿Me entiendes? Y así, entonces, como a los 10 días, se le ocurrió a la líder decir, Arlene, se queda hoy en la casa. Y yo dije, gloria a Dios. Al fin, hermano, literalmente me arrastraba. Ellas veían todo eso, ellas estaban muy preocupadas. No le digo que me dan como 10 pastillas al día, porque ellas veían que yo me arrastraba. Me quedo en la casa. No, yo no sé qué era peor, el remedio o la enfermedad. Porque aquella casa que era de 2 plantas, que para mí era como un edificio, un rascacielos, me pusieron a limpiar entonces vidrio. Y eran como 200 ventanas, Dios mío. Mejor me iba a buzonear, dije yo, ¿cómo es posible? Y se me ocurrió, porque yo dije, voy a decirle que me gusta la jardinería porque me ponen a regar algo más suave. Y yo le dije, ay hermana, como podía entenderme porque había un intérprete que llegaba cada 2 días, a mí me gusta la jardinería. Sí, sí, me encanta, le dije yo. No hermano, es que yo, una que tiraba, otra que me metía. Cuando yo veo que llegan esas líderes, hermana, ¿usted sabe las maticas esas chiquiticas que vienen sembraditas? Esas que nacen para sembrar. Bueno, esas me trajeron como 1000. Para mí eran como 1.000.000, pero eran como 500 de verdad. Y dije, ¿qué es esto? Bueno, como te gusta. Entonces me trajeron una máquina para podar la grama esa. Hermana, eso no podía con esa bicha y media mala. Y después de limpiar toda la grama, tenía que sembrar como 2.000, que en verdad eran 500, ¿no? 2.000 bichitas. Y Dios mío, ¿quién me mandó a inventar ahora esto? Pero eso no era todo. Usted sabe que los jardines de esa casa grande usan unas panelitas, ¿no? ¿Cómo se llama? Mosaicos.
Hermano, y dentro de mosaico a mosaico, usted sabe que crecen gramitas. ¿Cómo se llama? Bronco, pajita. Entonces me entregaron una herramienta que era así. Y entonces yo tenía que quitar ramita por ramita de todo eso. Y limpiar todo eso rama por rama. ¿Sí? Así que usted se imaginará lo que me pasó. Del tiro aguanté, yo iba por 3 meses. Usted no sabe el milagro de Dios, porque yo literalmente no pude caminar. Yo me quedé y yo le dije, Señor, mañana me voy porque no puedo. Y hablé. Y entonces yo llamaba a la amiga de España y le decía, prepara el pasaje, Inglaterra para España, ya, que voy a hablar con la líder. Y yo le decía, líder, a la que habla español, si mañana no se me quita este dolor, no puedo caminar, no puedo seguir aquí. Ella dijo, vamos a orar, hermana. Si es de Dios, que desaparezca. Y yo, amén, amén. Pero ya yo tenía 10 días que tullida, que no podía, que voy a creer yo. Hermano, ¿cuál es mi sorpresa? No puede ser. No puede ser. Que cuando me paré hice así que, ay Dios mío, se me quitó. Ay Dios mío. Entonces yo llamaba a la España todavía, reténlo todavía, porque se quitó el dolor, quiere decir que Dios quiere que yo continúe aquí, no puede ser. Sí, hermano. Un día, en la segunda vez, el tobillo así, no podía, que usted no sabe cómo estaba. Y yo dije, ahora sí. Entonces yo caminaba así. Pero así tenía que buzonear. Y ellas me esperaban media hora después que yo llegaba para regresar a la casa. Porque yo así, no podía. Y yo le dije, mire mi tobillo cómo está. No puedo ya, ahora sí es verdad. ¿Verdad? Y solamente podía llamar los fines de semana o cuando era muy urgente, 2 segundos. Entonces llamaba a la amiga de España, busca rápido, tenlo preparado. Ya, por la emergencia. Tranquila, digo yo, hermano, yo creo que, yo dije, no puede ser, este tobillo está muy mal y ya yo, vamos a ver, hermano, si es de Dios. Y yo decía, Señor, si tú quieres que yo continúe aquí, entonces que mañana pueda caminar, porque así no voy a poder caminar. No puede ser al otro día. No, se me amanecía sin el dolor y entonces yo tenía que seguir ahí porque ¿quién va a ponerse en contra de Dios, verdad? Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que ahora yo reconocí que yo no fui a estudiar inglés. Esos 3 meses, mire hermano, salí huyendo, como el que sale huyendo de un campo de concentración. Al mes y medio, desesperada, usted no sabe la gloria que me dio estar en ese aeropuerto. Ese fue el viaje más, ay Dios mío, cuando ese avión salió yo sentía que fui a la libertad. Cuando llegué a España, eso sí, me encontraron como 7 kilos menos. ¿Me entiendes? Y ya yo podía caminar más y se me quitó aquello sedentario. O sea, yo fui transformada hasta el sol de hoy. ¿Sí? Entonces ahora trato de no hacer eso porque yo le decía, Señor, pero era necesario este adiestramiento. Perdóname por no haber ido al gimnasio, hubiese sido mejor pararme a las 6 ir al gimnasio que haber esperado que esto pasara. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué le digo con todo esto? Que hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Le es contado por pecado. La fe, si no tiene obra, no sirve para nada. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Solamente leía la hermana Iris, ¿verdad? Que le dijo Dios a Josué, yo te entrego todo lo que toque la planta de tus pies, pero solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Usted sabe con cuántos reyes tuvo que pelear Josué? Como con 130, ¿verdad? Más o menos. Y usted dice, pero ¿no era más fácil que si Dios le dijo que se lo iba a entregar, no era más fácil que se lo entregue? ¿Ah? Pero ¿por qué tantos años de tanta guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú lo tomes, Dios necesita que tú te levantes, Dios necesita que tú creas y que tú actúes según tu fe.
Entonces tienes que levantarte. Tú quieres, de deseo todos estamos llenos. ¿Quién desea ser el mejor estudiante de la universidad? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ah? Si Dios te dice, oye, te voy a poner de presidente, y tú recibes una palabra, Juan, a ti te digo que serás el futuro presidente de Venezuela. Bueno, no de Venezuela, porque aquí en Venezuela, claro, cualquiera puede ser presidente, ¿verdad? Pero sacando Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero en otro país, lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué es? Por lo menos estudiar derecho, si usted le cree esa palabra o no. ¿Ah? ¿O no? Y yo creo que esa persona lo primero que hace es hacer unos cursos de idioma, ¿o no? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y cuando le cree a Dios, te preparas. Yo empecé a sacar la licencia a los 17 años. Que ni pensaba yo tener ni una bicicleta. Pero ya a los 18 años tenía mi licencia. Porque me estaba preparando, porque creía que podía tener un carro y tenía que estar preparada. Entonces, si tú quieres ser el mejor estudiante, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer? Esfuérzate. Manifiesta tu fe. Da evidencia de tu fe. Y Dios, y si tú honras al Señor, el Señor te honrará a ti. Si usted quiere que la iglesia crezca, ¿de verdad usted quiere? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Ah? Una. Usted quiere regalarle un alma a Dios, ¿verdad? Usted quiere decirle, Señor, hoy te quiero regalar un alma. Este año, perdón, te quiero regalar un alma. Entonces usted dice, voy a buscar la víctima. ¿Ah? Y allá tengo una posible víctima. Ya la estoy viendo. ¿Y qué hace usted? Oye, te invito a la casa. Sí, a tomarnos algo. Y usted va y compra aunque sea una botellita de jugo, ¿verdad que sí? Invierte. Le va a dar lástima invertir. Oye, hay una actividad. Te invito a la actividad. Entonces usted le paga hasta el pasaje. Usted está invirtiendo porque usted tiene algo que quiere. El Señor dice que Él nos los ha dado todo y todo está servido. Que tú tienes que levantarte y tomar lo que es tuyo. Y tú tienes que caminar y tú tienes que creer. Pero la fe sin obras es muerta. Usted lo primero que tiene que haber es una decisión. ¿A usted no le parece, y con esto sí ya termino, a usted no le parece algo ilógico que había un pozo de Betesda con una multitud de gente estirado todo un año sin moverse, esperando el movimiento de las aguas? Y viene Jesús y se le acerca al paralítico, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No sé si se acuerda. ¿Ah? ¿Quieres ser sano? Qué pregunta rara, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años tenía el hombre allí? 38 años. Y Jesús le pregunta que si quiere ser sano. ¿Eso qué es ironía o qué es eso? ¿Ah? ¿Usted no le parece algo raro? Por eso yo le invito a que usted medite en esa pregunta de Jesús. A un hombre que tiene 38 años en una multitud esperando el movimiento de las aguas y que le venga a decir, ¿tú quieres ser sano? Era como para... ¿Ah? O decimos así que comes que adivinas. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Turismo?
38 años tirado aquí, aquí, y tú me vienes a preguntar, ¿y tú crees que estoy haciendo qué? O sea que si pensamos hasta ofensiva era la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué le preguntó quieres? Quería probar su fe. Muchos se le acercaron y Jesús los sanaba, pero a ese especial le preguntó, ¿tú quieres? A alguien que tiene 38 años, por Dios. Y la pregunta para ti es la misma. ¿Tú de verdad quieres ser diferente? ¿Tú de verdad quieres? Porque hay gente que en el fondo no quiere. Porque nos llenamos de excusas y de más excusas. Pero no quieres levantarte, no quieres dejar la flojera, no quieres dejar la desidia, no quieres dejar esa vida sedentaria. No queremos cambiar. Y la pregunta es, ¿de verdad tú quieres? Porque ya te lo di todo. Levántate, toma tu lecho y anda. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Le damos gracias a Dios.